¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Leonardo da Vinci. Realmente esto supone desarrollar un enfoque integral sobre la ciencia, el arte y la humanidad. La figura de Leonardo da Vinci, que nació en 1452 y murió en 1519, se ha consolidado a lo largo de los siglos como una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Su renombre no solo se debe a sus prodigiosos talentos artísticos, sino también a su incansable curiosidad científica y su capacidad de interrelacionar diferentes campos del conocimiento, lo que lo convierte en un paradigma del Renacimiento. Sin embargo, no es fácil clasificar su pensamiento bajo un único enfoque filosófico o científico. En lugar de una filosofía estrictamente definida, Da Vinci cultivó una aproximación universal y multifacética que abarcó desde el estudio del cuerpo humano hasta la observación de la naturaleza, pasando por la investigación de las leyes que rigen el mundo material y la exploración también de las posibilidades del arte. En este vídeo trataré de estas cuestiones y abordaré también los aspectos filosóficos de su vida y su obra, explorando las diversas influencias que configuraron su pensamiento, las relaciones entre sus estudios científicos y sus creaciones artísticas y el legado filosófico que dejó para las generaciones posteriores. En este aspecto, pues hay que decir que hay un pensamiento filosófico en el contexto del Renacimiento y, diríamos, Leonardo da Vinci pues forma parte del mismo. Para entender la filosofía de Da Vinci es necesario situarlo dentro del contexto histórico y cultural del Renacimiento, un periodo en el que la recuperación del pensamiento clásico, griego y latino, se fusionó con los nuevos desarrollos en las ciencias, las artes y la literatura. El Renacimiento, de hecho, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, pasando de la Edad Media, dominada por la teología y la superstición, a una era de exploración del mundo físico y del autoconocimiento humano. En este sentido, Leonardo vivió en una época en la que las figuras del humanismo florecían, como es el caso de Lorenzo Valla, Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola, que impulsaron una reevaluación de los antiguos ideales griegos y romanos. Los estudios de, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Euclides y Ptolomeo, entre otros, influenciaron profundamente la forma en que Leonardo entendió el mundo, entendió la realidad. Sin embargo, Leonardo no se limitó a ser un simple discípulo de estos pensadores, sino que los utilizó como base para desarrollar un enfoque más experimental y empírico, más basado en la experiencia. En cuanto al método científico de Leonardo da Vinci, hay que señalar que realmente pues es su método de investigación y es uno de los aspectos más distintivos de su filosofía. A diferencia de muchos de sus coetáneos que tendían a aceptar las verdades reveladas o las enseñanzas de la tradición, Leonardo, en cambio, adoptó un enfoque profundamente empírico. Él creía que el conocimiento debía derivarse de la observación directa, la experimentación y el análisis minucioso de los fenómenos naturales, de lo fenoménico en definitiva. En sus cuadernos, que incluyen una vasta cantidad de dibujos, notas y observaciones, Leonardo abordó temas tan variados como la anatomía humana, la ingeniería, la botánica, la óptica, la hidráulica y la física, entre otras cuestiones. Sin embargo, su verdadera aportación filosófica fue la integración de estas disciplinas. Para Leonardo, el estudio del cuerpo humano, por ejemplo, no solo tenía un valor médico, sino que era fundamental para comprender el funcionamiento de la máquina humana, de la naturaleza misma y, en última instancia, para crear una obra de arte que pudiera capturar la realidad de forma fiel. Leonardo, además, sostenía que solo mediante la observación rigurosa y el análisis de las leyes naturales se podía llegar a una comprensión realmente verdadera del universo. Este enfoque lo llevó a estudiar la naturaleza no como algo separado del arte o de la ciencia, sino como un todo interconectado que solo podía ser comprendido, en realidad, a través de la integración de las distintas ramas del saber o del conocimiento.
y también hay que analizar su relación o la relación entre arte y ciencia. Un aspecto fundamental de la filosofía de Leonardo da Vinci es su concepción del arte como una forma de conocimiento. Para Leonardo la pintura no era solo un medio para crear imágenes bellas o agradables a la vista, sino una herramienta también para descubrir las leyes de la naturaleza. La obra de arte para él debía reflejar una profunda comprensión de la realidad, lo que implicaba también un dominio exhaustivo de la anatomía humana, la luz, la sombra, la perspectiva y las proporciones. Y de este modo, Leonardo no solo se preocupaba por representar la forma externa de los objetos, sino por capturar su esencia interna. Su famoso aforismo, el pintor debe conocer la naturaleza, que es la madre de las formas, refleja también esta concepción. La observación detallada de la naturaleza, que incluía el estudio de los movimientos del agua, las aves, las plantas y el cuerpo humano, fue esencial para su aproximación artística. Y además de esto, en sus escritos, Leonardo frecuentemente se refiere a la matemática del arte, entendiendo que la precisión geométrica y las proporciones eran la clave para crear una obra de arte que fuera fiel a la realidad. De hecho, muchas de sus investigaciones científicas, como los estudios de la óptica y la geometría, tenían aplicaciones directas en su pintura, especialmente si pensamos en lo que respecta a la representación de la perspectiva y de la luz. Además de todo esto, el hombre y la naturaleza, el estudio del cuerpo humano, como ya he señalado, son claves. Es uno de los campos en los que Leonardo destacó también, particularmente fue en el estudio de la anatomía humana. Este interés no surgió de una inclinación simplemente científica, sino de una búsqueda filosófica más profunda, entender al ser humano no solo como un objeto de estudio médico o natural, sino como un microcosmos que reflejaba el funcionamiento del universo entero. De hecho, para Leonardo, el cuerpo humano era una máquina perfecta y al estudiarlo, al investigarlo detenidamente, se podía acceder a las leyes fundamentales que regían la naturaleza en su conjunto. Y esto también era para él muy importante. A través de la disección de cadáveres, Leonardo produjo algunos de los dibujos más detallados y precisos de la anatomía humana jamás realizados, descubriendo aspectos de la fisiología humana que no se conocían en su época. Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, su interés era filosófico. Comprendiendo la máquina humana, Leonardo aspiraba también a comprender la máquina universal. Y de este modo también se puede decir que hay un descubrimiento de la emoción, de la filosofía de la mente en sus investigaciones. Porque se puede decir también que Leonardo mostró un profundo interés por la psicología y las emociones humanas. En sus escritos, en sus estudios, en sus investigaciones, subrayó la importancia de comprender no solo las funciones físicas del cuerpo, sino también cómo éstas se relacionan directamente con las emociones y los estados mentales. En sus famosos retratos, como la Mona Lisa, se puede ver esta preocupación por captar las sutilezas de la expresión humana, transmitiendo no solo una imagen externa, sino también algo del alma interna del sujeto. Y esto también fue fundamental. La representación de la emoción, además, para Leonardo, no debía ser una simple imitación, una mímesis, sino una interpretación profunda de las experiencias humanas. En este sentido, su trabajo como artista y científico no era solo una cuestión de técnica, sino también era en realidad una búsqueda constante por entender la naturaleza del ser humano en su totalidad, en el aspecto físico, emocional y racional también. En cuanto al pensamiento naturalista que él desarrolló, se percibe una búsqueda de la unidad. Leonardo fue un naturalista en toda regla, el naturalista por excelencia, en el sentido de que creía que todo en el universo estaba interconectado. Para él la naturaleza no era un conjunto de fenómenos aislados, sino un sistema coherente que operaba según principios universales. A través de sus investigaciones, Leonardo intentó desentrañar las leyes que gobernaban tanto el mundo natural como el artificio humano.
Y, por ejemplo, si pensamos en el caso de sus diseños de máquinas e inventos que pretendían imitar la naturaleza, esto se observa más claramente. Leonardo también destacó por su visión de la naturaleza como un reflejo de lo divino. En sus escritos afirmaba que el mundo natural era la obra perfecta de un creador y que la comprensión de sus leyes podía llevar a un conocimiento más profundo de lo divino. Sin embargo, su visión de lo divino no era necesariamente teológica en el sentido convencional o estricto del término. Su deidad era una fuerza cósmica que operaba a través de las leyes naturales y el conocimiento humano. Y realmente él pretendía descubrir estas leyes. A modo de conclusión, hay que decir que el legado filosófico de Leonardo da Vinci es considerable y que la filosofía de da Vinci no puede ser fácilmente encasillada en las categorías tradicionales de la filosofía occidental. Su pensamiento abarcó de manera integral el arte, la ciencia, la anatomía, la psicología, la ingeniería y la matemática, sin distinciones rígidas entre estas disciplinas. Su concepción del conocimiento, además, era holística, totalizante, globalizadora, y creía que solo a través de una aproximación multidisciplinar sería posible alcanzar una comprensión completa de la realidad. Además, el legado de Leonardo perdura no solo en sus obras maestras, en sus inventos, sino también en su enfoque revolucionario hacia el conocimiento. Su insistencia en la observación directa, la experimentación y la integración de diversas áreas del saber ha influido también profundamente en el desarrollo de la ciencia y del arte modernos. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de la búsqueda constante de la verdad a través de la curiosidad insaciable y el respeto por la complejidad de la naturaleza humana y también del cosmos, del universo. Este enfoque filosófico, basado en la exploración, en la investigación y el entendimiento profundo del mundo que nos rodea, sigue siendo también una inspiración para aquellos que buscan ampliar los límites del conocimiento y la creatividad. Y esto también es otro aspecto clave de su producción. La filosofía de Leonardo da Vinci, simplemente supone que existe un interés general de la humanidad en la búsqueda de la verdad a través del arte y la naturaleza. Por tanto, hablar de Leonardo da Vinci como filósofo es de entrada comprometerse con una noción amplia, renacentista y antidogmática de la filosofía. No estamos ante un pensador sistemático como Aristóteles o Spinoza, sino ante una figura que encarna la fusión más radical de saberes, una voluntad también de conocimiento, diríamos, realizada en la práctica, en la mirada y en el hacer. Leonardo no escribió un sistema, pero sí dejó miles de páginas de cuadernos donde la observación, la reflexión y la experiencia convergen en un pensamiento viviente, fluido, ajeno a cualquier rigidez conceptual. Su filosofía no es una doctrina, sino un impulso de comprensión integral del mundo, de la totalidad. Y además hay que decir que Da Vinci fue muchas cosas: pintor, anatomista, ingeniero, inventor, arquitecto, músico, escenógrafo, botánico, geólogo, cartógrafo, escultor, urbanista y escritor. Sin embargo, debajo de todas esas máscaras profesionales encontramos una unidad, un anhelo filosófico o un deseo filosófico por penetrar en el secreto de las cosas. Como en los filósofos presocráticos, en Leonardo resuena la pregunta arcaica por el arjé, el primer principio, el principio de todo lo real, aunque en su caso reformulada desde una clave experimental y visual. Para él, entender la realidad exigía sumergirse en la forma, la dinámica y el ritmo de las cosas naturales. Por eso, su verdadero método fue la observación minuciosa, el dibujo analítico y la representación como acto filosófico. El mundo, por tanto, entendido como libro abierto, diríamos al mismo modo que lo entendía el propio Galileo Galilei, que fue posterior a él, y la filosofía entendida también como observación directa. Frente a la tradición escolástica medieval, que subordinaba el conocimiento a la autoridad textual, la Biblia, Aristóteles y los padres de la Iglesia, Leonardo proclamó con fuerza una epistemología empírica. En una frase que podría rivalizar con las tesis de Bacon o Galileo, escribió: la experiencia nunca yerra, solo yerra nuestro juicio cuando espera de ella lo que no está en su poder.
La verdad, por tanto, no está en los libros, según él, sino en la naturaleza, pero para leerla hay que educar el ojo, afinar la percepción, entrenar la atención. Así, la observación se convierte en acto filosófico, no solo como método, sino como disposición espiritual, disposición intelectual. En este sentido, Leonardo no distingue entre el saber científico y el saber artístico. Ambos implican mirar más allá de la superficie de las cosas, descomponer, reconstruir, captar la armonía profunda de los cuerpos, las plantas, las montañas, las corrientes de agua o los rostros humanos. Para él, todo dibujo anatómico, toda pintura, todo diseño mecánico es una mediación y una meditación en relación con el orden secreto del mundo. Su filosofía no consiste en escribir tratados abstractos, sino en dibujar nervaduras, construir alas mecánicas, analizar flujos sanguíneos, representar la sonrisa de una mujer o la torsión de un caballo, etc. La naturaleza es, para Leonardo, un sistema de relaciones dinámicas. Por eso estudia el agua, el fluir del agua me refiero, los vientos, el fluir de los vientos, las ramas de los árboles, las ondas de sonido, los movimientos musculares. Su método es comparativo y analógico. Descubre patrones que se repiten en escalas distintas, semejanzas estructurales entre los canales de la sangre y los ríos, entre el vuelo de los pájaros y las turbulencias del aire. En este sentido, su pensamiento anticipa lo que más tarde la ciencia contemporánea llamaría morfología, teoría de sistemas o pensamiento ecológico también. La pintura también entendida como ciencia, la representación como vía al conocimiento. En este sentido, Leonardo consideraba la pintura como una ciencia suprema, no porque imitara simplemente la apariencia, sino porque obligaba al artista a comprender la estructura interna de lo que representa. La verdadera pintura, decía, no es la que copia, sino la que conoce. Pintar es, en este sentido, una forma de indagación filosófica. Permite ver lo que normalmente no se ve, estructurar el espacio, captar la luz y el movimiento también, representar lo invisible mediante lo visible. En este aspecto, este principio hay que decir que lo llevó a estudiar minuciosamente la anatomía, no solo para mejorar la precisión de su retrato, sino para comprender la lógica vital del cuerpo humano. Sus dibujos anatómicos, como los del corazón, los músculos, los órganos reproductivos, los huesos y el cerebro, son ejemplos de cómo el arte y la ciencia convergen en un mismo gesto filosófico. Leonardo diseccionó más de 30 cadáveres a lo largo de su vida, a veces en secreto y en condiciones precarias, con el objetivo no de sanar, sino de comprender. Como los antiguos filósofos griegos, pensaba que el conocimiento del ser humano era el camino para entender el universo. Por tanto, estaba muy interesado en estas cuestiones. Además, su estudio de la perspectiva, de la óptica, de los reflejos y de la composición pictórica muestra hasta qué punto consideraba la mirada no como un sentido pasivo, sino como una herramienta activa de conocimiento. La luz para él no era solo un fenómeno físico, sino también un símbolo del entendimiento, y entender de esta manera cómo se curva la luz en el agua, cómo incide en un rostro, cómo genera sombras o difumina los contornos, era en última instancia un modo de pensar la condición misma del saber, del conocimiento. Y para él el cuerpo puede comprenderse como microcosmos. Hay una especie de antropología filosófica y armonía cósmica en el mundo. La figura del ser humano ocupa un lugar central en el pensamiento de Leonardo, no como centro del universo, sino como su espejo. En su célebre dibujo del hombre de Vitruvio, Leonardo no solo realiza una síntesis entre arte, geometría y proporción, sino que presenta también una imagen filosófica del hombre como nodo armónico entre la tierra y el cielo. El cuerpo humano, inscrito en un círculo y un cuadrado, representa en realidad la coincidencia entre la forma natural y la racionalidad matemática, entre la materia viviente y la idea platónica de orden. Y esto también es clave. Este pensamiento se inscribe además en la tradición pitagórica y neoplatónica,
pero Leonardo lo reinventa desde una práctica rigurosamente empírica. No parte de la idea abstracta de armonía, sino de la observación sistemática de los cuerpos reales, de sus medidas, de su movilidad, de su fisiología. Su filosofía del cuerpo, por tanto, no es especulativa ni teológica, sino física, dinámica y experimental. Cada tendón, se puede decir, cada articulación, cada latido, tiene una razón que puede descubrirse con paciencia, lápiz y bisturí. Y de esta forma, más allá del cuerpo, esta visión microcósmica se extiende a la naturaleza entera. Leonardo considera que el universo es un organismo vivo, en constante transformación y evolución. El agua es su sangre, las rocas son sus huesos, la tierra es su carne. Este lenguaje antropomórfico, se podría decir, lejos de ser una metáfora poética, expresa su creencia profunda en la continuidad estructural entre todas las formas de lo real. El pensamiento de Leonardo es, por tanto, una filosofía de la interconexión, una ontología no de esencias fijas, sino de procesos, de flujos, de correspondencias. Y en este aspecto, pues hay que decir que todo esto le hace muy moderno. Y realmente también se puede uno preguntar, profundizando en su relación con la tecnología, el conocimiento y la espiritualidad, y también en relación con su legado filosófico, lo que supone que la filosofía de Leonardo da Vinci pues se interese por la tecnología, por ejemplo, y por estas cuestiones. Realmente se puede afirmar que la técnica, como pensamiento encarnado, forma parte de la filosofía de Leonardo da Vinci. La dimensión técnica de Leonardo da Vinci es inseparable también de su filosofía. No es un inventor en el sentido moderno del término, vinculado al mercado o a la producción en masa, sino un filósofo técnico en el más hondo sentido, alguien que ve en la máquina una prolongación del cuerpo humano y en la invención un modo de pensar. Para Leonardo, la técnica no es una actividad inferior al pensamiento teórico, como afirmaban, por ejemplo, los aristotélicos, sino una forma de sabiduría práctica y creativa que participa de la naturaleza misma. Y, además, en sus famosos diseños de máquinas voladoras, por ejemplo, puentes giratorios, mecanismos hidráulicos, carros de combate, instrumentos musicales o sistemas de canalización, se puede decir que no son solo manifestaciones de talento como ingeniero, sino ejercicios filosóficos sobre el movimiento, la energía, la utilidad y la belleza funcional. Muchos de estos artefactos no fueron construidos, pero su valor reside precisamente en su dimensión conceptual. Son experimentos mentales también, materializados en dibujos. Se adelanta en este sentido a la idea moderna de prototipo y al pensamiento de la ingeniería como forma de especulación aplicada. Y, por tanto, se puede afirmar que su estudio de los engranajes, poleas, palancas, válvulas y hélices revela una inteligencia analítica orientada a descubrir las leyes del movimiento, pero también una imaginación poética que concibe la técnica como arte de imitar a la naturaleza. Leonardo afirma en sus cuadernos que todas las invenciones humanas se inspiran en modelos naturales. El vuelo de los pájaros, la caída del agua, el giro de los remolinos, esta intuición que en el siglo XXI encontramos en la biónica, por ejemplo, o en el diseño biométrico y biomimético, está ya prefigurada en su pensamiento. La técnica en Leonardo no es oposición a la naturaleza, sino continuación de ella. Así como el pintor representa la armonía del mundo visible, el inventor prolonga sus ritmos y mecanismos ocultos. Por eso no concibe la máquina como amenaza ni como esclavitud, sino como diálogo con las fuerzas del mundo. Su filosofía técnica, por tanto, no está atravesada por el dominio ni por la explotación, sino por la admiración, la curiosidad y la búsqueda de resonancia entre lo humano y lo natural. Y de esta manera el conocimiento puede entenderse desde su perspectiva como un viaje sin fin, en lucha contra el dogma y a través de la experiencia. La filosofía de Da Vinci se opone de forma tajante al dogmatismo. En sus escritos se burla abiertamente de los discípulos de las autoridades, del argumento de autoridad, se entiende,
de los sabios que repiten sin experimentar, de los teólogos que explican el mundo sin haberlo mirado, y en un pasaje célebre escribe: aquellos que se convierten en discípulos de la autoridad sin ejercitar su juicio son como copistas que multiplican palabras sin entender su contenido. Y de esta manera, esta crítica al conocimiento libresco no significa, por otra parte, desprecio por el saber, sino exigencia de autenticidad. Para Leonardo, saber es verificar, confrontar, tocar, observar, medir. La experiencia es el único juez legítimo. En esto se adelanta en más de un siglo al empirismo científico que impulsarán Galileo, Bacon y Newton. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.